Argentina está en crisis, los libros están bastante caros y yo vengo a preguntarme ¿por qué la Feria del Libro de Buenos Aires entonces está llena? Vengo de cubrir la Feria del Libro de Lima, vengo de cubrir la Feria del Libro de Bogotá y vengo a la Feria del Libro de Buenos Aires a hacerme una pregunta. ¿Por qué los argentinos tienen una relación tan intensa con los libros? Hoy voy a tratar de entender si Argentina es realmente un país lector o si detrás de esa imagen hay realmente algo aún más complejo. Porque una cosa es que haya una feria así de grande y otra cosa es que haya gente viniendo a comprar, a ver y sobre todo a discutir libros. Entonces la misión es bastante simple. Mirar gente, mirar precios, mirar editoriales y ver qué tiene que ver esto con la cultura argentina. Son exactamente las 8:30 de la noche y vemos que no hay 5, ni 10, ni 15 personas. Hay un montón de gente, estudiantes, familias y personas que vienen a buscar libros específicos. Incluso gente que van a ver en las tomas de apoyo haciendo cola para pagar. Vamos a preguntarle a la gente qué cosa está comprando y si es que viene todos los años a la feria. Una consulta, ¿vienen todos los años a la Feria del Libro? Sí, suscríbanse a mi canal, Leandro Totti. Leandro T-O-T-I, mi canal de YouTube, le ponen me gusta, suscríbanse. Política, fútbol. Política y fútbol también. Política y fútbol. Todos los años acá. Sí, vienen todos los años. Cuéntenme, ¿qué se han llevado este año de la Feria del Libro? Yo particularmente Marcelo Gullo, que ahora da una charla, politólogo, habla del hispanismo y demás, así que por ahora eso. Y después hay un amigo, el doctor, se está llevando a 1984 de Orwell. ¿Sienten que los libros están más caros este año? Lo que pasa es que lo que está abajo es el poder adquisitivo, porque la verdad que es un gobierno, el de Javier Milei, donde la economía no ayuda y él tampoco trabaja para que eso ayude, ¿no? Entonces todo eso hace que por ahí si un libro te parece barato, 40.000, 30.000 pesos, de ahí para arriba, el problema es que hay gente que no lo puede pagar. Entonces a veces vienen algunos para visitar, nosotros tenemos la posibilidad de comprarlo, pero hay gente que no. Es variable si es caro o barato. Pero si vos me dejo llegar por la primera pregunta que me hiciste, hay precios accesibles, depende de lo que encuentres y los gustos. Pero generalmente hay de 30.000, 40 para arriba. Hay promoción. Hay promociones, hay ediciones que están con cierto descuento. A precio internacional yo creo que los libros más o menos están acorde a como pudieron haber estado otros años. Pero es clave lo que dice acá mi colega, que quizá inaccesible para algunos bolsillos de cierto sector de la sociedad, ¿no? Muchas gracias. ¿Ustedes son de qué parte de Perú? Lima. Lima. No voten por Fujimori, Vamos, muchachos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todos los años vienes aquí a la Feria del Libro de Buenos Aires? O sea, no todos los años, pero sí, vengo bastante. ¿Sientes que los libros están más caros a comparación de otros años? Vengo más a mirar, así que no soy tan consumidor de libros. ¿Qué has venido a comprar específicamente este año? Este año no, viene más que nada por un cocinero que sacó un libro. ¿Cómo se llama el que Mambrunense. Mambrunense. Y bueno, hizo la presentación de su libro, bueno, viene a ver ahí tuve en la sala Cortázar y bueno, la compré el libro y ya estamos esperando para la firma. ¿Todos los años vienes a la Feria del Libro de aquí de Buenos Aires? No, esta es mi segunda vez y la primera vez fue hace muchos años. Esta vez, ¿qué has venido a comprarte? Nada en específico, pero encontré estos fascículos de Boca y bueno, me traje 9. Ah, pero tú sí sabes, ¿no? Sí, sí. Cuéntame, ¿tú sientes que hay diferencia entre los precios de los libros de aquella vez versus los de esta vez? ¿Están más caros? Y sí, habrán pasado unos 10 años y bueno, hay cosas que están bastante caras, pero también esto está un precio bastante accesible. Me llevé 3 por 12.000, más o menos, y bueno, me llevé 9 en total, como dije. Pero bueno, sí, igual si las cosas aumentan, vamos medio para atrás. ¿Cuánto tiempo hace que vienes aquí a la Feria del Libro de Buenos Aires? En general de Buenos Aires es mi primera vez en la Feria del Libro de Palermo, pero ya había ido antes a la Feria del Libro de Sajut. ¿Y qué viniste a comprar esta vez? Vine con unos amigos porque pintó la salida y más que nada no venía buscando nada en específico pero terminé encontrando cosas que me gustaron. Por ejemplo, cosas de Spider-Man, que soy fanático desde que nací, y cosas de astronomía. ¿Sientes que hay una diferencia entre el precio de los libros antes y ahora? La verdad no sabría bien cómo responderte, pero creo que están bien para bien el precio de acuerdo a sus libros, porque no soy una persona siempre de lectura, nunca fui una persona tanto de lectura, pero teniendo en cuenta creo que el precio siempre va de acorde al año que va saliendo cada libro. ¿Todos los años vienes a la Feria del Libro de Buenos Aires? No todos. Te vengo una vez cada 2 años, depende. ¿Y qué te viniste a llevar esta vez? Y en este momento vinimos a chusmear a ver qué es lo que había y nos llevamos todos títulos nuevos que no conocíamos, lo divertido es ver editoriales que quizás no son tan conocidas y bueno, y ahí empezar a indagar. Alquimia Ediciones, en este caso... Valeria Mucio.
Sí, nos gustó este que es de poesía, así que lo estamos llevando. Si tengo que recomendar una, recomiendo esta porque es distinta, nada más. Cuéntame, ¿sientes que hay una diferencia de otros años versus este en cuanto al precio de los libros? ¿Sientes que se han encarecido muchísimo más? Es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver más con cómo está el consumo hoy y con cuánto le cuesta a la gente hoy versus otros años, pero creo que tiene que ver más con eso que con el precio del libro en sí. Quizás el que se daba un gustito ahora cambia de tipo de consumo. Bueno, Buenos Aires no es cualquier ciudad. En algún momento se tuvo 25 librerías por cada 100.000 habitantes. Una verdadera locura. Y en la Feria del Libro, por supuesto, podemos ver un muestrario de toda esa variedad de editoriales, universidades y demás publicaciones que se aglutinan alrededor del largo y ancho de todo el país. Es decir, no basta con que solo haya lectores, tiene que haber todo un ecosistema cultural capaz de soportarlo. Y para eso, Argentina construyó una clase media capaz de consumir estos bienes. La Feria del Libro de Buenos Aires es hija de ese sistema, aunque el día de hoy esté atravesando por una fuerte crisis económica. Ahora, ¿qué pasa cuando toda esa identidad cultural se ve enfrentada a una crisis como la que atraviesa? Por ejemplo, aquí es donde vemos las desigualdades. Por ejemplo, vamos a ir a por una novedad editorial y vamos a ver cuánto cuesta. Por ejemplo, si vemos novedades editoriales, este libro de Ulises Gutiérrez acaba de salir en el Perú y aquí está a 41.899 pesos. Pero estamos en Argentina, así que vamos a buscar autores argentinos. Uno que me gusta bastante es Luciano Lamberti, autor de un libro tremendo como El asesino de chanchos, realismo visceral. Ese tipo de libros, por ejemplo, a Perú no llegan, están a 31.999, 32.000 pesos. María Teresa Andrueto y Alan Pauls, autores clásicos contemporáneos argentinos, cada uno de ellos a 42.000 pesos y 45.000 pesos. Saquen ustedes su cuenta. ¿Quiénes podrían acceder a estas novedades? Son las 9:00 de la noche y la feria sigue teniendo gente. Es día de semana, es impresionante. En contraste, entramos a Ediciones IPS y vamos a ver qué cositas encontramos por aquí. Mira lo que es esto: Insurgencia Obrera en la Argentina de 1969 a 1976. 24.200. Sanón, Fábrica Militante sin Patrones, 18.700. Y esto de aquí, mira estos precios interesantísimos: 14, 18, 20. ¿Por qué la diferencia con el otro lado? Y el contenido me parece que vale muchísimo la pena. Notas de lectura sobre los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Este me lo llevo, por ejemplo, de todas maneras. Y este de aquí también. Mariátegui, Teoría y Revolución. 13.900, 18.000. Y nos estamos yendo al stand de Prometeo para buscar ensayos, continuando esta búsqueda para ver la diferencia de precios en cuanto a libros y hacer unas cuantas preguntas más. Siguiendo con la comparativa de precios, la mano invisible detrás del algoritmo, ¿quién pone en tu feed? ¿Quién pone en tu algoritmo lo que quieres ver? Se trata de una maniobra sucia a propósito del capitalismo. Aquí lo tienes, 29.700. Y el discurso político, las máscaras del poder. ¿Qué hay detrás de la enarbolación de un discurso político maniqueo que puede básicamente enarbolar determinada bandera del populismo que hay detrás? 34.100. Tocaba entrevistar a libreros también. Estimado, aquí en el stand de Prometeo, ¿ha caído o ha aumentado el consumo de libros en la Argentina según lo que te ha tocado ver a ti? Después de 10 años de Feria del Libro, por suerte la gente que viene a la feria sigue siendo la misma, pero sí es notorio lo que antes eran 4 libros por persona, hoy en día es elegir uno para poder llevarse. ¿A qué crees que se deba? A la situación económica que vive el país, al ajuste que tiene la gente y a tener que elegir lo que antes era un gusto, hoy es elegir un poco. ¿Cómo sientes que la gente está comprando libros al día de hoy en la Feria del Libro de Buenos Aires 2026? Nos dicen los editores que está un poco mejor que el año pasado, pero hay mucha gente que aún ofreciéndole descuentos y todo no puede pagar. Imagínate que si
que no van a pagar un libro con tarjeta de crédito si están teniendo que pagar la comida con tarjeta de crédito. Está todo muy caro acá, ya lo sabrán ustedes que vienen desde Perú. Entonces, ¿por qué pese a todo eso vemos que la Feria del Libro está llena, igual vemos pasillos llenos y actividades completas? Igualmente la feria está llena siempre, eso no es algo que cambie con los años. Actividades siempre hay, se llena de escuelas también, eso va a seguir pasando, no tiene que ver con la calidad o con que más gente compre de lo habitual. Y desde el stand de Perú, mi país, el que no me invitó, pero igual estoy aquí haciéndoles publicidad, cerramos nuestra cobertura en la Feria del Libro de Buenos Aires, más no nuestra cobertura en Buenos Aires, porque se vienen más videos desde la ciudad de la furia. Así que se vienen más videoblogs desde aquí. Conmigo será hasta un próximo videoblog. Dejan aquí en los comentarios, ¿Buenos Aires sigue siendo una ciudad lectora? Chau, chau.